Hola, buen día. El pensamiento de hoy, 1 de abril, es confiar en Dios. Qué lindo pensamiento para tener presente hoy, sabiendo que comenzamos el mes, trataremos de vivir. Esta palabra de vida que nos proponemos es del profeta Isaías, que dice: miren que realizo algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notan? Entonces compartimos la palabra de vida en el día de hoy. Palabra de vida. Abril de 2025. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Isaías, capítulo 43, versículo 19. El exilio en Babilonia y la destrucción del templo de Jerusalén habían provocado en el pueblo de Israel un trauma colectivo y les había planteado un interrogante teológico. ¿Sigue estando Dios con nosotros o nos ha abandonado? El fin de esta parte del libro de Isaías es ayudar al pueblo a entender lo que Dios está obrando, a fiarse de Él y así poder volver a la patria. Y precisamente en la experiencia del exilio es donde se revela el rostro de Dios creador y salvador. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Isaías recuerda el amor fiel de Dios por su pueblo. Su fidelidad se mantiene constante incluso durante el tiempo dramático del exilio. Aunque las promesas que había hecho a Abraham se ven inalcanzables y el pacto de la alianza pasa por momentos críticos, el pueblo de Israel sigue siendo un lugar especialmente privilegiado de la presencia de Dios en la historia. El libro profético aborda preguntas existenciales, fundamentales no solo para aquel tiempo. ¿Quién lleva las riendas del discurrir y del sentido de la historia? Esta pregunta se puede plantear también a título personal. ¿Quién tiene en mano el destino de mi vida? ¿Qué sentido tiene lo que estoy viviendo o lo que he vivido? Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Dios actúa constantemente en la vida de cada uno, haciendo algo nuevo. Si no siempre nos damos cuenta de ello o conseguimos entender su sentido y su alcance, es porque aún son brotes o porque no estamos dispuestos a reconocer lo que Él está obrando. Distraídos por cosas que nos suceden, por las 1000 preocupaciones que nos atenazan el alma, por pensamientos que nos importunan, quizás no nos paramos suficientemente a observar esos brotes, que son la certeza de su presencia. Él nunca nos ha abandonado y crea y recrea una y otra vez nuestra vida. Nosotros somos ese algo nuevo, la nueva creación que Dios ha engendrado. No sigamos mirando al pasado añorando todo lo bello que nos ha sucedido o lamentando nuestros fallos. Creamos con fuerza en la acción de Dios, que puede seguir realizando algo nuevo. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Junto con quienes comparten con nosotros el camino de nuestra existencia, nuestra comunidad, los amigos y los compañeros de trabajo, hagamos la prueba de trabajar, compartir y no perder la confianza de que las cosas pueden cambiar a mejor.
2025 es un año especial porque la fecha de la Pascua ortodoxa coincide con la de las otras denominaciones cristianas. Que este acontecimiento, la fiesta de la Pascua común, pueda ser un testimonio de la voluntad de las iglesias por continuar dialogando sin descanso para afrontar juntos los desafíos de la humanidad y promover acciones conjuntas. Preparémonos, pues, a vivir este tiempo pascual con alegría plena, fe y esperanza. Así como Cristo ha resucitado, también nosotros, después de haber atravesado nuestros desiertos, dejémonos acompañar en este viaje por aquel que guía la historia y nuestra vida. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan?